¿Cómo te va, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama el libro que hicieron? Puede fallar, como decía Tuzán. Sí, exactamente. Vos sabés que ahí creo que la historia empieza con Navarrita, con un gran jugador de billar, el luego se debe acordar, Sí, que también creo que decía puede fallar, y después Tuzán, la gran figura de Canal 9, después su hijo también se dedicó a la hipnosis, y todo eso también acuñaba esta frase del puede fallar. Ustedes la sacaron de Tuzán. Exactamente, y de Leonardo, el hijo de... Sí, de Leo. ¿Y quién es el coautor del libro? Sí, también lo mencionamos. Gabriel Llorens Rocha. ¿También es economista? No, él es comunicador. Ahí nos juntamos el hambre y la gana de comer, un economista y un comunicador. Ajá. Bueno, todo el mundo te pregunta lo mismo. ¿Vos qué tenés que ver con los Borenstein de Tato? ¿Tenés algo que ver? Nada que ver, se escribe distinto, venimos de distintos lugares, pero bueno, puedo hablar tan rápido como Tato si me apuran. Y la verdad que lo que diría sería lo mismo, porque pobre Tato sigue tan actual cada uno de sus monólogos. ¿Cuántos años tenés, Andrés, vos? 51. 51. Y cuando eras chico, a lo mejor más de una vez en un boliche te enganchaste a alguien diciendo que eras el hijo de Tato, ¿o no? No. Siempre por mérito propio. Está muy bien. Tocaba. Bueno, Andrés, el libro compila qué cosa que lamentablemente ha fallado. No es que puede, sino que ha fallado en la Argentina. Básicamente lo que miramos es cómo se comunicó la política económica en estos 40 años de democracia. Y por eso, como que la economía no funcionó muy bien, por eso pudo fallar, porque bueno, no es que los errores hayan sido de comunicación, pero bueno, miramos por qué quizás a los ministros de Economía, que a lo mejor estaban bien formados técnicamente, pero les costaba explicar a la sociedad, les costaba explicar esto de que hay que hacer un esfuerzo de corto plazo para el beneficio de largo plazo, les cuesta explicar este concepto tan básico que nosotros aprendemos en Economía 1, que es la restricción presupuestaria, que no se puede gastar más de lo que entra, y la sociedad te pide más, y al final el presidente le termina creyendo al ministro de Economía, el que le promete soluciones mágicas. Bueno, todo ese problema de comunicación lo vivimos, y de paso también chusmeamos un poco qué fue pasando en los medios, como el Luego Granados, como un prócer de la comunicación en la televisión, y ahora es todo redes sociales, cómo cambiaron los dueños de los medios, lo que era estar en la tele antes respecto de lo que es ahora. Bueno, todo eso vinimos trabajando en estos 40 Y por ejemplo, y el Luego lo sabe, pero además porque son momentos del país, como de alguna manera ahora se están repitiendo, la población va oscilando en sus gustos, en sus ideas. Por ejemplo, Bernardo Neustadt fue fundamental para que todos pidiéramos la privatización, porque todos queríamos tener un teléfono sin tener que ir a pedirle a un coronel un acomodo, ¿no? Por ejemplo, aparece Neustadt entre esos comunicadores, me imagino. Por supuesto, porque Neustadt hizo un laburo espectacular extraordinario en lo que nosotros llamamos preparando el terreno. En los últimos años de Alfonsín, Neustadt llegó a abrir un teléfono público en cámara y mostrar, pero ¿dónde está la soberanía? ¿Te acordás que cuando Terraño quiso privatizar los teléfonos, Eduardo Menem le contesta, no, que eso es entregar la soberanía? Entonces Neustadt abrió un teléfono en cámara y no encuentro la soberanía. Pero vos mirá el detalle que tiraste. Terraño, que estaba a la izquierda de Menem, que no era un privatizador, más allá que él había propuesto que Aerolíneas Argentinas fuera manejado por SAS, Scandinavian Airlines. Y se indigna, mirá cómo se repite la historia, se indigna Eduardo Menem de una privatización, y es la misma historia que Parrilli, claro, que fue el hombre determinante en el Senado, el informador, ¿cómo se llamaba? Nico Yacoy, el encargado de llevar a cabo el informe sobre la privatización de YPF. El miembro informante. El miembro informante, claro, y después se ragan las vestiduras, sí, ¿no? Además viene el hermano y privatizó todo, y él no dijo nada. No sé si seguís nuestra frustración, Andrés, dale. Hay un cinismo. Tal cual. Ahí vamos bien, sin haber leído el libro. Sí, vamos bien, y bueno, entonces Neustadt le hizo el preparando el terreno a Menem de una manera espectacular, al punto que no sé si se acuerdan que una vez Neustadt estaba operado en el hospital y Menem le condujo el programa. Bueno, entonces hoy Fantino es a Milei lo que Neustadt a Menem, por ejemplo. Y puede ser, ¿por qué no? Porque de verdad es que, bueno, una de las cosas que uno ve es que si bien nosotros miramos comunicación de política económica y no de campaña, indudablemente Milei comunicó bien y por ahí los políticos más tradicionales buscaban, otra cosa, la vieja tapa de Clarín o La Nación. Sí. Y hoy, Néstor Kirchner vivía pendiente de la primera plana de los diarios. Sí, lo más importante que escuché, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés que lo más importante que escuché hace
3 meses, que además no le di bola, ¿viste? Te lo dicen. No, me dicen, mira, los menores, si las elecciones son con los menores de 35 años, gana Milei. No lo vi. En realidad lo escuché, pero además gente muy importante me lo dijo. Además que sabía. Volviendo al tema de la comunicación. Pero sí, ahí dale, está dale. la comunicación. Claro. Los jóvenes se comunican con TikTok, con Instagram, y no con los medios tradicionales. No, se informan con... Claro, con los pero bueno, en tu redes. caso tenés todo el derecho de no verlo, pero esto es más que obvio, está pasando hace años, esto es como seguir viendo la televisión en blanco y negro, ¿no? ¿Hace cuánto, por ejemplo, y vuelvo con Andrés, Trump ganó la elección gracias al algoritmo? O algoritmo. Algoritmo. Andrés, te escuchamos a vos, adelante. Bueno, no, eso, entonces digo, la comunicación, y Menem y Cavallo quizás fueron el mejor ejemplo, y cuando fuimos a ver a Cavallo dijo, mira, la comunicación es muy importante, y yo tuve mucha suerte porque Menem comunicaba muy bien, era un gran intuitivo, yo se lo explicaba, y el tipo lo comunicaba muy bien. Y ahí en el 2001, cuando él vuelve a ser ministro de Economía, era otro país, pero no tuvo un comunicador como Menem, tenía de la Rúa que era bastante torpe, es mi opinión por lo menos. Sí, pero también hay una cosa interesante, que es que cuando la economía va para atrás, claro, no hay comunicador posible. No te alcanza, esto es, ¿viste? Es nadar contra la corriente. No, pero te iba a contar la anécdota que nos dijeron los voceros, que Cavallo, digamos, la comunicación es muy importante porque juega en las expectativas, juega en la psicología de la gente. Cuando Cavallo tenía que ir a la tele a la noche, por ejemplo, cortaba un rato antes en el ministerio, se iba a la casa, se pegaba un power nap, ¿no? Una mini siesta, después se tomaba una ducha, y iba a la tele fresquito para poder decir lo que él quería decir, transmitir el mensaje que él quería transmitir. Hablando con los periodistas de la época, todos se dicen, mira, Cavallo, incluso Labaña también, se tomaban el trabajo de explicarnos, y por ahí, viste, el ministro le rompe un poco los quinotos, tener que entrar y explicarle a un periodista que no tiene conocimiento técnico, pero obviamente es importante que el periodista se lleve el concepto adecuado, lo transmita a su público de manera correcta, y Cavallo se tomaba ese tiempo, y el contraejemplo quizás fue el famoso de Lorenzino, de Me quiero ir. Claro. Lorenzino le da la entrevista a esa periodista griega, en un día que venía destrozado, que había hecho 200 millones de kilómetros, se la da a las 10 de la noche, estaba reventado, y bueno, entonces se le perdió la chaveta y dijo lo que no tenía que decir, ¿viste? Entonces ahí para mí son como dos lecciones que si bien son boludeces, porque no es que a Lorenzino le fue bien o le fue mal por eso. No, pero muy importante. Comunicar bien juega. Ahí estoy recordando, y después le voy a pedir a Luego que me cuente una anécdota de estos años de comunicación, del programa de Neutra, del que fuera, pero comunicaciones fallidas como No hay crisis, que la de Gabriela Cerruti hoy en día y en su momento de la Rúa. Estamos condenados al éxito, dijo Duhalde, que después no se equivocó porque Argentina salió dentro de todo, pero el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, eso tiene que estar en el libro seguramente, ¿no? Está, y después está la de Sigón, que si bien... El que apuesta al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde. Y hasta el día de hoy, vos ves que cuando un ministro de Economía está medio acorralado, dice no dice esta frase, pero dice algo medio parecido, y lo que pasa al día siguiente es que sube el dólar. Porque cuando un ministro dice eso es como que cae Dios, ¿viste? Tenés que hacer lo contrario. Porque la gente ya se acostumbró, ya sabe que cuando los ministros están acorralados dicen esa boludez. Bebo, ¿qué recordás vos de aquellos tiempos de la televisión como monopolio de la comunicación y la radio, y acciones muy favorables para el protagonista o muy desfavorables? El momento más importante de la tele, no había canales de noticias, no había nada, fue la década del 80 de Alfonsín, cuando generalmente la gente se enteraba de lo que pasaba en economía a la noche cuando estábamos en el noticiero. Pero como los canales eran la mayoría del Estado, yo recuerdo que una de las cosas que me prevenía Sergio Villarruel, que era el jefe, me decía, tenés cuidado con lo de decir, no utilicé ningún adjetivo, tratá de ser lo más frío posible, sé un cirujano para explicar que esto se va a la mierda, no lo digas así, decilo con la forma como si vos fueras Favaloro y estás operando el corazón. ¿Cuál fue el mejor comunicador en estos años? Menem, entonces, con respecto a esta historia, Andrés. De los economistas yo creo que fue Cavallo. A su medida Labaña también fue muy bueno. Labaña tenía esto de que era duro en el fondo y a veces era soft en las formas, ¿no? Claro. Y después la otra cosa importante que, bueno, la anécdota es muy famosa, cuando le preguntaron a Menem por qué prometió salariazo y revolución productiva, hizo lo contrario y dijo, y si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
Y ahí es donde yo creo que es interesante el cambio, porque yo creo que en el siglo XXI vos tenés que decir la verdad. Podés exagerarlo un poquito, lo que sea, pero hoy el carpetazo, si vos decís que vas para el sur y terminás yendo para el norte, el carpetazo que te comés, me parece que es medio insostenible, esa famosa historia de Menem del 89, o quizás la de, lo cuenta Jorge Remes también en su libro, le dije yo le dije a Duhalde que la convertibilidad estaba terminada, y Duhalde fue a decir eso, y de la Rúa diciendo yo banco el 1-1, con eso le alcanzó para ganar la elección. ¿Viste? Entonces el que dice la verdad pierde, parecería ser que esa era el estigma de... Pero eso cambió, me decís que en buena hora que eso ha cambiado, que esto ya no es así. Yo creo que sí, por lo menos. O sea que ahí estamos viendo un Milei que con su, entre comillas, apasionamiento, si querés llamarlo locura, si querés llamarlo entusiasmo exacerbado, que tal vez prometa cosas que son inalcanzables, pero él está convencido de esas cosas, y en las antípodas está Massa, que los archivos lo dejan siempre mal parado. Puede ser esa hoy como las dos cuestiones contrapuestas, de uno que dice la verdad, o por lo menos que cree en esa verdad, y el otro que sabe que está chamullando para sostenerse. Bueno, no estoy seguro, porque Milei es eslogan y todos sabemos que mucho de lo que dice Milei es impracticable. Pero Milei no ha comprado eso en su fuero íntimo. Bueno, está bien, pero puede ser que Milei sea genuino en lo que dice, pero lo que pasa es que si es impracticable, es impracticable. Y lo paradójico es que Massa, viste, se dio vuelta 18 veces de los presos de lo de la Cámpora y perdió por un punto. Entonces quiere decir que decir la verdad no garpa, decir la verdad sigue sin garpar, bueno, entonces. No sé, vamos a ver después. Pero yo creo que después el que miente, lo que pasa es que después suponete que ganás mintiendo, te va a costar gobernar, porque ahora está, viste, los archivos son muy pesados, qué sé yo, me parece a mí. Sí, coincidimos, cuanto más alta la expectativa, mayor la decepción. No es una decepción charlar con Andrés Borenstein, nos interesa hablar con él y que la gente de Planeta nos mande el libro, que ¿cómo se llama? ¿Lo recordamos para nuestros oyentes? Puede fallar. Andrés, es un placer, te mando un abrazo inmenso y que sea un éxito, y otro día hablamos de economía pura y dura. A mí ya me agarró nostalgia de la época de Menem, de Alfonsín, mirá qué mal que estamos, que ya extraño años que fueron muy malos. Te mando un abrazo inmenso, Andrés, gracias. Gracias, abrazo grande, chao, chao.